ciclos de divulgación del método Feldenkrais desde la comisión directiva de AFA, con el ánimo de que, además de que hubiera, como tradicionalmente lo hay, una semana con profesores, con pedagogos que van a dar clases al público en general y en forma gratuita, también estuvimos el proyecto de poder tocar algunos temas en este mes de mayo y en el mes de junio, con la idea de generar una agenda de algunas temáticas en donde Feldenkrais está presente y además tiene como muchos beneficios. No es lo único que vamos a hacer de este tipo, de este modelo, de este ciclo, digamos así, de personas que son o dan charlas o dan charlas y dan clase o esclarecen sobre su experiencia en la aplicación del Feldenkrais. Vamos a intentar hacer también una agenda que nos permita durante el 2021 tener algunos encuentros también interesantes con otras personas y con otros temas. Básicamente quienes están acompañándome en este encuentro es en principio mi compañera de comisión directiva, Alejandra Vera. Alejandra es profesora de educación física. Levanta la mano, Alejandra, pues el cartel del nombre te quita la cara. Alejandra es profesora de educación física, también muy cercana al deporte y además muy interesada en lo que tiene que ver con los aportes que puede hacer el método Feldenkrais al deporte. Tiene una amplia trayectoria en lo que es el área deportiva y en este caso nuestra compañera Alejandra Vera es quien va a estar a cargo de poder llevar adelante este encuentro con nuestra invitada principal, que ustedes ya conocen, creo yo, muchos de ustedes, casi todos deben conocer, que es Marcela Schneider, que es realmente una persona con mucha experiencia en el campo de la educación somática hace 35 años. Hace 20 años que se dedicó a refinar el estudio y la aplicación del método Feldenkrais, perfeccionando estudios acá en el país, en Argentina, en México, Estados Unidos, Italia y Alemania. Es voluntaria de la Federación Internacional de Feldenkrais, ocupando varios roles como parte de la comisión directiva de la Federación Internacional. Estuvo trabajando con el método Feldenkrais en Kioto, Japón. Ha colaborado en la difusión del método, creando películas internacionales, promoviendo el intercambio cultural, apoyando la publicación de material en estudio en idioma español. Es facilitadora internacional del programa del perfil de competencias y colabora con estudiantes y graduados del método Feldenkrais a crecer profesionalmente. En su práctica privada trabaja con una población diversa y ha desarrollado una pasión en la aplicación del método Feldenkrais para deportistas de alto rendimiento. Además, en este currículum y en esta presentación, yo agregaría que además fue la entrevistadora de nuestro anterior encuentro dedicado al deporte, pero puntualmente en el fútbol, donde un profesional de origen croata, Krešimir Sos, fue entrevistado por Marcela y resultó ser un encuentro sumamente interesante. Así que muy bienvenida, Marcela, a este encuentro. Muchas gracias por hacerte este espacio y poder compartir con nosotros toda esa experiencia que vos tenés en ese campo. Así que te doy oficialmente la bienvenida y dejo en manos de Alejandra este encuentro. Muchas gracias a todos ustedes que están acá por compartir esta idea de la comisión directiva de la AFA de este día con el deporte. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Ale, estás mutada. Tenés que desmutarte. Ahora sí. Perdón, pensé que lo tenía que acercar. Bueno, buenas noches, gracias a todos por estar acá. Y estamos con Marcela por esa pasión de ella en aplicar el método Feldenkrais al deporte. Entonces, muy contentas que pueda transmitir su experiencia. Y la primera pregunta va a ser, como sabemos que estuviste trabajando con deportistas de alto rendimiento, si el deporte te acercó al universo Feldenkrais o viceversa.
¡Tatán! Tan. Bueno, antes de empezar a dar estos detalles, quiero agradecerles a la comisión directiva de de la Asociación Feldenkrais y a todos los que están participando por el apoyo. Veo caras conocidas, alumnos, gente querida, así que gracias por escuchar. Bueno, yo apenas terminé la formación, tuve la necesidad de generar una profesión, por eso también ayudo mucho en esto. Y durante la formación escuchaba que uno, bueno, lo podía aplicar a distintas áreas. Jeff Haller, que fue uno de los entrenadores, hablaba del deporte y yo enseguida sentí como una gran sintonía. Y como todo en la vida, cuando uno resuena y tiene pasión por algo, casualmente la vida lo trae. Entonces, casualmente se me acercaron deportistas de alto rendimiento porque eran parientes de una persona que yo había atendido en una integración funcional que había funcionado muy bien y esta persona dijo esto, resulta, te voy a recomendar a mis sobrinos que resultaron ser atletas muy reconocidos y de alto rendimiento. Lo que me pasó en este caso fue lo que Philip, que es un entrenador, dice que es empatía somática. Yo rápidamente pude ponerme los zapatos de ellos, o sea, rápidamente pude como profesional entender de lo que me estaban hablando, qué era lo que necesitaban, porque había sido atleta, porque había sido atleta de velocidad, de resistencia, jugué al hockey mucho tiempo. Entonces, esta sintonía me hizo que fácilmente yo pudiera estar en la piel de ellos o en los zapatos de ellos en relación a los pedidos que traían. Así un poquito fue el comienzo, pero fue un comienzo, la verdad, muy exitoso, muy desde el comienzo, muy desde los primeros pasos. No sé si quieres que siga contando de ahí o paro un Sí, o sea que poquito. vos tenías un lenguaje, aparte de tener, digamos, los saberes del método Feldenkrais, vos tenías un lenguaje en común con esos deportistas. Por eso te fue, no sé si decir la palabra fácil, Sí, sí. pudiste abordar, porque yo te iba a preguntar por esos fuertes paradigmas que existen en la preparación física de un deportista, como con esfuerzo se logra, con más repeticiones te sale, si no te cansás no sirve, solo si quedaste dolorido trabajaste, y de repente, bueno, Feldenkrais que aborda todas esas cosas de otro lugar y esos paradigmas que puede ser que estén cambiando un poco, pero todavía creo que son muy fuertes. No sé, y en ese momento que vos empezaste, creo que más. Sí, todo fue evolucionando positivamente en los últimos 20 años, por suerte, que sigo trabajando, pero también yo lo había vivido como deportista, aparte yo había estudiado de chica muchos años danza clásica, donde todo era el esfuerzo, la tensión muscular, y me daba cuenta que por ahí no iba el rendimiento, no mejoraba el rendimiento. Mi primera profesión, que fue profesorado de expresión corporal, trabajé mucho lo que es la percepción y la anatomía funcional. Siempre me fascinó la anatomía funcional y me fui dando cuenta que con ese camino se lograba mucho más con menos esfuerzo, con lo cual en el momento de empezar a trabajar con ellos yo tenía el recorrido profesional y el recorrido personal. En ese sentido, para mí era, como vos decís, fácil, porque enseguida pude sintonizar lo que es el temor antes de una competencia, los nervios, la mala jugada que te pasan las lesiones justo en esos momentos menos esperados, las lesiones recurrentes, la relación entre lo emocional, los pensamientos, las sensaciones y el cuerpo. Todo eso estaba muy metido en mí, entonces fue como un encuentro muy orgánico y aparte estaba la pasión, o sea, eran dos pasiones que se me juntaban. Y cuando hay pasión y hay deseo, bueno, los recursos se activan y yo estaba ahí como a mis anchas. Eso es lo que siento como recuerdo que fue hace 20 años. ¿Y qué motivos acercó a esos deportistas de diferentes disciplinas al método Feldenkrais? Porque Marcela, bueno, acá por ahí no lo enunciamos, pero desde deportes ecuestres, acuáticos, natación, hockey, rugby, gimnasia deportiva, bueno, un montón de deportes. Y digo, ¿qué es lo que acercó a esos deportistas al método? Siendo bien honesta y tratando de hilar finito, lo primero que los acercó fue una recomendación de que alguien yo había
trabajado con una persona que tenía un problema en un ojo, tenía como un ojo caído, y yo le dije, a mí me parece que esto debe ser algo del cuello, o de la espalda, o del omóplato. Y trabajé con esa idea y la persona se dio cuenta que abría el ojo y volvía a ver bien. Y esta persona les recomendó algo así como a veces se escucha como que esto es mágico, no se sabe qué pasa, van por otro lado y funciona. La verdad que la primera vez que empecé a trabajar no venían con una lesión, era como el interés de algo distinto. Eran deportistas que trabajaban con los mejores kinesiólogos, algunos me hacían trabajo con el kinesiólogo de Maradona, no sé, estas cosas. Y como decís vos, yo venía con otro paradigma, con otra mirada, pero muy desde el comienzo había una apertura que tiene que ver también con el contexto con el que yo y todos los que trabajamos en este método creamos, de no apuro, de no juzgar, de explorar, y rápidamente lo que confirmó un poquito la teoría, que es una frase en inglés que dice facts confirm theories, eran los hechos. Rápidamente, después de 2 o 3 sesiones, se sentían mejor, se lesionaban menos, estaban más ágiles, más libres, más contentos, y ellos mismos querían seguir con el proceso. Y siempre fui muy fiel al método. Digamos, si bien yo trataba de entrar en la sintonía de ellos, no solo aplicaba las secuencias o los ATMs o la integración funcional de la manera más pura posible, sino que la metodología de base. O sea, yo iba de a poquito, les preguntaba, contame cómo te fue, llamame después de jugar. Iba como cotejando, como ir pasito a paso, viendo qué feedback, qué me devolvían. Y allí se iba armando la trama del proceso pedagógico, que duró hasta el día de hoy. Recién cuando dijiste la palabra magia, y yo la vi a Olga Monzón, me acuerdo que tenía que escribir y puse, es mágico. No, me dice, ¿cómo vas a poner es mágico? Tiene toda una fundamentación. Yo en ese entonces todavía no estaba estudiando. Ya que hablaste un poco de cómo fueron aprendiendo estos deportistas, pero sería bueno que nos cuentes un poquito, si cualquiera de nosotros, por ejemplo, nos queremos acercar a un deportista, bueno, la forma en que de enseñarles, porque a veces, bueno, vos tenés las dos cosas, ¿no? Muy, muy ricas en tu acervo. Sí, en mí básicamente estaba el interés que fue retroalimentándose, porque cuando yo veía que ellos jugaban mejor y que estaban más contentos y estaban más livianos, yo misma, digamos, también me iba informando más. También aprendí mucho de algunos deportes que no conocía, fui y me quedaba horas mirándolos a ver de qué se trataba, investigaba. La verdad es que el único consejo que yo podría dar si a alguien le interesa es básicamente ser fiel con uno mismo. Yo enseñaba lo que yo creía y no me iba de ese camino. Cuando querían que yo hiciera algo distinto, bueno, no, esto yo no lo hago, vuelvo a mí. Siempre fui como muy honesta con el método y muy cautelosa, muy también, si bien había un trabajo de mucha pasión, sabiendo cuándo había un área que no me correspondía o, por ejemplo, nunca contradecía a los médicos, nunca contradecía a los kinesiólogos, siempre trabajaba a favor de lo que ellos traían. No comencé trabajando con lesiones, pero enseguida en alto rendimiento aparecen las lesiones. Entonces muchas veces venían, bueno, el kinesiólogo me dijo que haga esto, ¿no? Por ejemplo, abdominales. Por ejemplo, la primera persona con la que trabajé era un chico muy joven que le daban inyecciones para calmar el dolor lumbar y tenía un problema en un brazo, que el brazo le quedaba acalambrado acá arriba y era muy joven. Yo le dije, bueno, si realmente querés proyectar tu carrera a futuro, no te puedes seguir dando esas inyecciones cada vez. Y él estaba muy atento, escuchó mucho lo que yo le decía y empezamos un proceso como para cambiar ese camino. Y, y en un momento tuvo una lesión y vino con toda una secuencia de lo que tenía que hacer y yo no le dije, no, esto no, hagamos solo Feldenkrais. A ver, contame qué te piden que hagas. Y desde el método Feldenkrais, cómo transformar esos ejercicios que quizás eran un poco mecánicos en un proceso con mayor autoconciencia, de entender qué estás haciendo, de qué manera lo estás haciendo, cómo hacerlo con menos esfuerzo. Y desde el primer momento y durante todo el proceso, desde la vivencia
el que pudiesen sentir, ¿no? Porque no es comprender, que con menos esfuerzo lograban más. Cuando esto se siente orgánicamente, es muy difícil que uno no lo siga buscando. Esta fue mi manera de trabajar siempre. Vos nos contabas en un momento que les dabas tareas también, dentro de la parte de Sí, aprendizaje, que les dabas tareas. ¿Querés contar un sí. poquito alguna? Sí, siempre intenté mantener el vínculo, ¿no? Como para mí, a pesar de la pasión y de las ganas y de que estaba recibida, no dejaba de ser un área un poco nueva. Entonces siempre trataba de mantener una comunicación, un contacto, tanto que me contaran cómo se sentían, a pedirles que hagan algunas cosas, como para que el trabajo tuviera continuidad. Entonces les pedía desde cosas muy sencillas, algo, por ejemplo, si hacíamos un ATM entero, bueno, quédate con un pedacito muy chiquitito y observa de hacerlo durante la semana. O estos juegos, que los que hacemos Feldenkrais conocemos bien. En general los deportes, la mayoría, no todos, la mayoría son asimétricos. Hay un lado del cuerpo que se usa de una manera y otro lado de otra manera distinta. Esto pasa en el hockey, en el tenis, en el polo, en los deportes náuticos no tanto. Pero lo que yo les decía, bueno, con ese lado que no usás, lavate los dientes o abrí la puerta del cuarto o, digamos, me acuerdo que había un jugador de polo que yo decía, bueno, con la mano izquierda jugá al tenis o por lo menos pelotea, ese tipo de tareas para que empiecen a tomar conciencia de que si no de alguna manera trabajaban el cuerpo en su totalidad, el deporte, si bien tiene como una primera mirada que es muy saludable, también tiene un lugar donde va lesionando el cuerpo. El cuerpo no se usa de forma equilibrada en un deporte. Hay zonas que están más exigidas, hay articulaciones mucho más exigidas. En general se trabaja en una rotación. Piensen en el hockey que yo jugué muchos años. Está flexionada hacia adelante, la cabeza va hacia arriba, el palo va para un lado, todo eso en algún punto, como cuando uno trabaja con músicos también, que es otra área que no voy a hablar ahora, si bien es algo muy lindo, cada instrumento, cada deporte tiene una zona de mayor exigencia y otra zona que casi no se trabaja y genera una descompensación. Entonces, estas eran las tareas que yo les daba. Si veía que el lado derecho estaba muy fortalecido o muy activo, muy dinámico y el lado izquierdo no, bueno, les decía que haga cosas y la verdad que prestaban atención y me contaban cosas que para nosotros son muy naturales, pero para un deportista y sobre todo que eran mundos muy masculinos, ¿no? Yo siendo mujer tuve que tener como mucha delicadeza, muchas estrategias para mantenerme en el rol y que me pudieran escuchar y ver que, bueno, que sí, que probaban y me contaban, me decían, uy, me estoy lavando los dientes con la mano izquierda, entonces pude jugar al tenis con la mano izquierda y cuando me subo al caballo me siento en mayor equilibrio y ya no se me sale el húmero de la articulación y ya no me duele la muñeca. Y así iba el proceso con las pequeñas tareas, desde cosas, a veces les decía, busca un ratito y tirate en el piso boca arriba, como para sentir el peso de tu cuerpo contra el piso. Y depende el compromiso del alumno y la afinidad, las tareas se iban refinando. Pero sí trataba de que hubiera una continuidad. Qué bueno. Y te iba a preguntar entonces, con esto que nos estás diciendo, ¿considerás que las lesiones profesionales de los deportistas con la aplicación o con la práctica del método Feldenkrais tiende a disminuir? Sí, o sea, yo la experiencia que tengo fue, realmente hasta yo misma me sorprendía. Había lesiones que eran recurrentes, que ellos ya las tomaban, ya se habían hecho el hábito. Esto me va a pasar en tal momento del año, o ya sé que me voy a quedar dolorido, o ya sé que me voy a desgarrar una vez por año, y entender que no tiene por qué ser y que empezar a dejar de suceder. O sea, cambia totalmente la autoimagen y la capacidad de conectarse con el potencial, que es mucho más infinito de lo que ellos por ahí tenían como, bueno, yo hago 2 o 3 cosas bien y acá me lesiono. No, vos podés hacer muchas más bien y podés no lesionarte nunca o podés lesionarte mucho menos. Y cuando eso empezaba a suceder,
Y bueno, la verdad es que sí, era un poco mágico. Yo sé que no hay que usar tanto esta palabra porque todo tiene un fundamento neurológico, pero en estructuras tan armadas y tan de tantos años, ¿no? Que la sociedad, que la cultura habla de que el deporte es con esfuerzo, con dolor, que hay que jugar si uno está lesionado igual y cambiar todo ese paradigma. Y fue la verdad que sí, muy mágico. No digo milagroso, pero fue muy mágico. Porque al Sí, sentir bienestar, ¿no? Eso también, y ser placentero, eso como que les ayudaba a tener continuidad. ¿Y recurrían a vos deportistas por mejorar alguna técnica, sí, técnica deportiva específica? sí, 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 muchos. La verdad es que yo no trabajé tanto con las lesiones, sí era parte, ¿no? De recuperar lesiones, pero trabajé mucho en lo que era prevenir lesiones, acondicionamiento para el deporte y refinar la manera de jugar, o sea, hacerla como lo que nosotros llamamos más elegante. Eso lo trabajé mucho en casi todos los deportes y fue muy, muy maravilloso. Me acuerdo un chico que jugaba, no, perdón, que hacía, estos son deportes que yo mucho no conozco, me la pasé mirando videos para entender. Un deporte a vela que se toma con ambas manos un cañito que se llama la bota vara. Algunos que saben más de náutica quizás saben más que yo. Hasta el Entonces, Windsor llegué. no, Hasta el este Windsor llegué, digo. era que no sé, creo que era kite o algo Ah, el así. kitesurf, ¿Alguno de los que están saben? el que es Él me con mostraba parapente. videos, imagínense que yo no me podía ir al río a verlo jugar, pero a verlo competir. Em, entonces tenía muchos El problemas windsurf en... es con la vela. Sí, no, El pero esto era windsurf es como con la así. vela y la bota. Sí, puede ser. Sí, Él es el igual así. windsurf. El Es Sí, kitesurf es con Kaiser, una... chicas, es Kaiser. es yo sé que esta persona hacía kitesurf y windsurf. No sé en este caso ¿Ah? cuál de los dos era. Y Yo después después, te bueno, tengo que hacer una pregunta en base a ese deporte, a ver si tuviste la experiencia, pero bueno, al final cuando nos des el espacio. sí, vamos a dar un tiempo de preguntas porque más allá de lo que yo cuente, quisiera saber, bueno, cuáles son sus intereses, porque por ahí yo estoy hablando de cosas que no les interesa tanto o les interesa más algún detalle que yo paso por arriba. Pero en este caso me acuerdo que, bueno, él me contaba los dolores que tenía en la mano y cómo esos dolores le llegaban al cuello, a la espalda y a los pies. Entonces yo estudié cómo era la mecánica, ¿no? Trabajando mucho con las leyes biomecánicas. Entonces yo le decía, ¿tenés alguna posibilidad de que este caño que es la botavara, que vos tomás sea más finito? Porque eso te cambia toda la estructura de los hombros y de la espalda. Y él me dijo, sí, lo puedo hacer. Bueno, eso fue un cambio sutil que le cambió toda la organización y toda la elegancia de cómo él se manejaba en el deporte. Y hace poco me lo encontré y me dijo, vos sabés que ya las construyen distinto, no sé, las tablas y han descubierto que las botavaras eran muy anchas y que más finitas, digamos, los deportistas de alto rendimiento rinden más. Bueno, Qué esa bueno. conclusión que la escuché este año, la escuché 10 años después de atenderlo. Pero la idea era esto, ¿no? No era solo una lesión o un dolor, era un dolor, pero tenía que ver con un funcionamiento más elegante, más placentero, como toda su organización, había algo que lo estaba como haciendo más forzado, con mayor fricción. Y bueno, después de 10 años tuve esta anécdota que me la contó este año. Digo, mirá qué increíble cómo nosotros como profesionales vemos el todo, ¿no? La persona en relación a su entorno y cómo eso, con a veces pequeños cambios, pequeños ajustes, esto lo trabajaba mucho y lo sigo trabajando, pequeños cambios cambian toda la dinámica, como el modo, ¿no? El modo más elegante, las palabras que ellos me traían, o sea, el atleta, como dijo Krosimir, no te va a dar una devolución larga de media hora, no te va a llamar por teléfono para contarte muchas cosas, pero era una palabra por ahí, me siento más libre, me siento más seguro, me siento con menos dolor, me siento más contento, tengo más ganas de jugar, tengo más ganas de seguir entrenando. Bueno, esto es a lo que nosotros apuntamos.
Esto es a lo que nosotros apuntamos, a una mayor elegancia, eficiencia, libertad. Entonces, era un feedback cortito, muy puntual, pero muy claro en relación a lo que nosotros buscamos con nuestro trabajo. Vos recién mencionaste la preparación física. ¿En qué Sí. etapa del deporte, del deportista intervenías? O sea, en la pretemporada, durante sus torneos, o por ahí intervenías todo el año, pero en distintos aspectos. Intervenía todo el año o toda la temporada, pero de formas muy, pero muy distintas. Eso lo estudié, lo observé, lo analicé mucho, no fue casual. También leí mucho de cada deportista que venía, si era de alto rendimiento, si era un deportista olímpico, yo me dedicaba a leer y a informarme mucho. O sea, no solo me basaba con mi experiencia, que era en ese punto muy pobre en relación al desempeño de ellos, sino a, bueno, gente que había estudiado sobre el deporte. Y en el deporte hay cosas que son muy claras, sobre todo cuando hay mucha exigencia en el performance, que es una curva. O sea, cuando el deportista empieza a entrenar, debería ser lejos de lo que es el torneo más importante o de donde son, digamos, las finales. Y ahí es donde nosotros como profesionales podemos trabajar mucho, experimentar, explorar, cambiar hábitos, proponer nuevas formas de organización, cosas nuevas. Ese es un proceso muy lindo para nosotros que nos gusta eh, mirar las cosas de otra manera. Después viene un momento de mantenimiento donde uno intenta darle al deportista ya herramientas para que las use y de alguna manera repetimos algunas rutinas para que se armen nuevos hábitos. Y lo más importante, si van a trabajar con deportistas, es que cerca del momento o sea, del torneo o del partido o de lo que sea que se presenta, ahí no hacemos casi nada, pero en realidad estamos haciendo muchas cosas porque estamos manteniendo la atención, la respiración, la autoconciencia, pero nunca se debería trabajar con desarmar mucho la organización del jugador o del deportista porque eso puede traer malos resultados. Ese es un momento como de acompañar ya el proceso. Son como 3 momentos completamente distintos. Digamos, no están... Sí, Perdón, dale, perdón, dale. no, que nos contabas que trabajaste con gimnasia deportiva y cuando estabas diciendo eso me imaginaba si en plena temporada lo desestructurás a un gimnasta Sí, para encontrar la barra, la paralela, ¿no? O sea, por eso. claro. Piensa que en los deportes de alto rendimiento hay momentos que son muy filosos, donde de alguna manera están entre la vida y la muerte si uno no está ayudándolo a que esté extremadamente focalizado y organizado. Es muy fino el momento ese. Ya sea rugby, hockey, los deportes náuticos también llevan a una velocidad total, el polo también. Pues no me acuerdo con qué otros deportes los tenía por acá, pero en gimnasia deportiva o gimnasia rítmica, donde se trabaja mucho todo lo que es la extensión de la columna. Ahí estoy, ¿me siguen viendo? Porque algo pasó. No, ya ¿Me les ven? vamos, yo te voy a Ah. hacer una o dos preguntitas más y están ávidos por Ah, preguntarte, ok, así que sí, los voy porque a algo dejar. pasó en la pantalla. Voy a hacer En una esos pregunta. casos, Sí, perdón, dale. termina vos, No, perdón. te completo esa y abrimos, así vemos por dónde les vale interés, que está bueno. En esos casos, nosotros siempre trabajamos la idea de buscar un centro más orgánico, eh, poder buscar en ese caso sobre todo lo que es la flexión, la rotación, porque si no, la excesiva extensión es claro que genera dolores de columna, de espalda, eh, pero yo no puedo trabajar mucho de eso cuando la persona está por competir a los 2 días, por ejemplo. Ahí ya acompaño desde otro lugar, porque si no, eso lo puede desorganizar en un salto que tiene que dar para atrás y está en riesgo su vida. Hay que ser muy cauteloso y entender estos 3 momentos. Claro, Sí, pero dale. los mortales. ¿Qué tal si me hago una TM y después me voy a jugar al tenis? Pero no, o sea, Eh, para el común, para los...
Lo primero que yo le pregunto al deportista cuando entra a mi consultorio, a mi oficina, es ¿qué vas a hacer después y qué venís de hacer? Es lo primero que pregunto. ¿Venís de jugar? ¿Venís de descansar? De acá, ¿qué haces hoy? ¿Qué haces mañana? Y a partir de ese contexto, que es lo más importante en nuestro trabajo, ¿en qué contexto nos estamos moviendo? Armo la clase. Sin eso no la armo, no, es riesgoso. Hay que entender en qué contexto nos estamos moviendo. Por ejemplo, en el polo, si hay lluvia, no juegan. Entonces es un día especial para que puedan trabajar de una manera particular. El clima influye también, o sea, el contexto tiene muchísima influencia en cómo uno planifica y organiza las clases. Bueno, voy a pasar la palabra, creo que Mariana levantó primero, Dale. pero antes que decir Sí. que Marcela en su trabajo, o sea, aparte de que los deportistas van a verla, ella los va a ver, le hace un seguimiento, hay un, no sé si usar la palabra arduo porque lo haces con placer, pero es un trabajo, no sé, como qué palabra, extenso, ¿no? Sí, Bueno, arduo no, porque la verdad que es de todo arduo, amo mi trabajo en todas sus áreas, pero este es una pasión total que tengo, es el lugar donde siento que más no sé, me expando. O sea que no usaría nunca la palabra arduo, pero sí es como muy completo. Sobre todo porque por todos los riesgos que implica si uno no mira el todo. No es lo mismo eh, una persona que, digamos, tiene una vida cotidiana más acotada a una persona que en su deporte va a, no sé, 50 kilómetros por hora. Hace una diferencia. Mariana Hook, creo que estaba, Sí, hola, Hola, soy Marian. Mariana de después Brasil. Hola, Sol, Marcela, ¿todo bien? ¿Sabes? Escuchándote, esa es una reflexión que a veces hago, porque el deporte como, es para la competencia. Y ¿cómo es eso, no? Para un deportista venir hasta Feldenkrais, así como que yo me pregunto cómo en la formación de ellos como deportistas, me imagino que debe haber un comportamiento muchas veces muy compulsivo, involucrado en su forma, ¿no? Yo pienso cómo llevarlos hacia un lugar más de la espontaneidad, si eso es posible con el deportista, y si es posible como que haciendo eso, si el rendimiento de ellos mejora como deportista. Eso. Sí, es muy buena la pregunta. Un poco lo que yo les iba contando es que yo siempre volvía a la base de lo que aprendí y de lo que enseño. Y por momentos trabajar con un deportista te invita a correrte de eso, ¿no? Porque tengo que lograr esto, porque estoy apurado, porque el otro hizo no sé qué. Y es la tarea artesanal de generar ese contexto donde acá no hay apuro, acá no importa lo que hace el otro. Acá la atención está con vos y yo te voy a acompañar y te voy a enseñar a tener un espacio donde no hay competencia, hay un proceso de explorar y de refinar tus movimientos. Creo que no es que lo digo, pero sí está implícito y la realidad es que lo tomaban con mucho agradecimiento, porque el que está siempre compitiendo y está siempre con la atención afuera, porque el deportista de una manera u otra tiene la atención afuera, o en el agua, o en el caballo, o en el compañero, o en el palo de hockey, o la pelota, la bocha, digamos, es su cuerpo, su ser, pero muy conectado con lo que está pasando afuera. Y eso también tiene que ver con la competencia, ¿no? Quién corre más, quién está allá. Y generar un espacio donde la atención va para adentro, para ellos era un regalo, era algo que no conocían. Pero a su vez el sistema lo recibía con mucho agradecimiento, como que el sistema nervioso en algún lugar estaba pidiendo eso desesperadamente, porque ellos sentían como un remanso, como un alivio, como decir, wow, esto, cómo lo estaba necesitando y cómo a partir de esa escucha,
Cuando vuelvo con la atención hacia el afuera, que es lo que nosotros trabajamos, mirarnos hacia adentro para después mirar el afuera, lo que hacemos en cada ATM, ¿no? Que uno por ahí cierra los ojos y siempre en algún momento al final es ver qué nos pasa con el contexto. Es el mismo proceso, exactamente el mismo proceso que en cualquier ATM, pero en este caso más valorado todavía, porque para la mayoría era un lugar nuevo, completamente nuevo y muy necesitado. También por esto casi nunca pude trabajar en equipo, porque ya estar en equipo, y yo lo propuse varias veces en distintos contextos, ya volvía a generar esta idea de comparar o de competir. Entonces siempre me pedían clases individuales, como que sea un momento como sagrado de poder equivocarse, de poder explorar. Sí, es una paradoja en algún punto, pero a la vez una necesidad. Y bueno, nosotros sabemos que tenemos como un lugar más inteligente que nuestra racionalidad, que nuestra corteza cerebral, que es nuestra inteligencia biológica. Y esa inteligencia biológica en los deportistas agradecía mucho este nuevo aprendizaje. Era como un gran alivio, una fuente de crecimiento. Y la verdad es que después jugaban mejor y ellos, los hechos son muy fuertes. Cuando juegan mejor, cuando ganan más cosas, cuando los reconocen más, bueno, se vuelve a confirmar lo que ellos sentían, que esto sirve, vale la pena. Y después lo necesitaban. Con el tiempo ya algunos me decían, no puedo jugar si no tengo este espacio para mí. ¿Te contestas, Marian, un poco la...? Bastante, ¿no? Interesante, abre un montón de reflexiones adentro, pero muy interesante pensar eso para ellos, lo importante que es, porque como se va perdiendo ese Sí. lugar de estar con uno, ese Sí. lugar que después llevas hacia afuera, ese bienestar, esa aceptación, todo eso, llevar hacia afuera, tener como las cosas, el ritmo, la respiración más clara, más la espontaneidad misma de la vida. Me imagino que también la vida personal debe mejorar, porque me imagino que ese nivel de tensión, de competencia, no se baja de un momento para el otro cuando haces un entrenamiento muy seguido. Entonces me imagino que incluso la vida toda cambia. No sé el feedback que tenés de eso, pero me imagino con las relaciones de ellos en la vida cambian mucho. Sí, Entonces, si son deportistas de alto rendimiento también hay mucha exposición a los medios, a lo que van a hacer, a lo que van a decir. Entonces, la mirada de afuera, entonces poder mirarse hacia adentro. Algunos empezaron a estudiar canto, otros me decían que veían los colores más claros, cuando salían a la cancha veían el verde más verde. Estas cosas que nosotros conocemos y los que somos colegas, no sé, acá por ahí hay un poquito de todo, o los que son alumnos de Feldenkrais. Bueno, eso imagínense llevándolo a la máxima exponencia del refinamiento que tiene una disciplina como un deporte de alto rendimiento, como algunas disciplinas artísticas, donde lo que nosotros enseñamos se lleva a un máximo refinamiento. Pero es lo mismo, es la misma pedagogía. gracias. Así para mí es un tema eso, hablar de eso, puede hablar por mucho tiempo porque se abre una ventana inmensa, así, de eso de dentro, afuera. Sí, como colegas también tenemos que, como profesionales, también sacarnos nosotros el prejuicio a veces, ¿no? Como que, bueno, también a veces como profesionales también nos armamos, bueno, él cómo, me ha pasado con colegas, ¿no? Charlando, ¿cómo va a sentir diferencias si hace tanta fuerza o si usa pesas? Bueno, démosle lugar, probemos, hagamos la pregunta. Digo mucho la interconsulta, fíjate qué te pasó, como yo les decía, en la semana contame a ver cómo anduviste, y como decís vos, no solo por ahí me compartían logros profesionales, sino que bueno, pude hablar de otra manera con alguien o con los medios, o cerré un tema que tenía pendiente, y se empieza a meter en la vida privada porque somos un todo. Pero nosotros a veces también pensamos, prejuzgamos un poquito de que, bueno, quizás no, por tal motivo, por cómo son las cosas acá en este entorno deportivo, lo nuestro no va a tener o va a ser más resistente. Y en realidad es casi lo contrario, es lo que más lo necesitan en algún punto. Es lo que yo sentí en la experiencia que yo tengo. Hay más necesidad todavía. Sol tenía una pregunta, no sé si se quiere. Sol Sánchez.
Hola, acá estoy. Un poco lo Y fuiste Rosalía. aclarando, Marce, pero bueno, yo he sido deportista de alto rendimiento, Sí, he hecho gimnasia artística sí. y ahora, siendo practitioner y demás, me llaman para ver qué puedo aportar desde el método a Muy bien, gimnastas de élite. Y me da mucha perfecto. responsabilidad. Sí, Porque, bueno, esto que hablabas un poco de intervenir, digamos, en, en esto de... Ay, disculpa. no pasa nada, no pasa nada, lo integramos. Esto de, por ahí, esto de ser tan consciente, hay cosas que no las haces conscientes, sino es que ya tenés la técnica y se genera algo en el aire que de repente sale. Entonces, como que digo, ¿cómo aportar desde el método sin, o sea, que sea beneficioso y no perjudicial, ¿no? Entonces, armar secuencias cortas o talleres y dejar que eso procese como talleres en, no sé, de vacaciones y dejar que eso procese en el tiempo y que sea algo espontáneo como lo integran en la rutina diaria. Como que tengo varias preguntas y a su vez me siento con esa responsabilidad, no sé, como por ahí no sé si es específico y después lo podemos hablar. Acá hay dos temas que lo que trae Sol, que son dos temas muy importantes, que es el contexto pedagógico. Nosotros tenemos que recordar cómo se arma una clase o cómo se arma el método, y es pasito a paso. No son informaciones que uno pueda dar todas de golpe. Entonces, ir muy de a poquito y tomar a la persona con lo que trae. Y lo otro importante es el contexto. Si vos te sentís un poquito insegura o tenés dudas, empezá a trabajar con los deportistas. Si te llaman es por algo, o sea, eso tomalo. Pero trata de tomarlos en algún momento que no sea álgido en la temporada o en el rendimiento, donde puedas tener margen para explorar, para que vos te puedas sentir segura, si eso te da más seguridad. O sea, el contexto es muy importante, es el 50% de nuestro trabajo. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué está pasando alrededor? ¿Y qué generamos en el contexto de la clase? ¿Qué es lo que estamos buscando también? Preguntarnos qué es lo que estamos buscando. Y escuchar lo que la persona trae. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Y qué está preparado a recibir? ¿Y qué creo yo que le puede servir? Y juntar esas tres preguntas. Y pensar que a veces algo muy chiquitito genera grandes cambios, enormes. Hoy estaba viendo un documental que lo comentaba a la AFA para que lo miren, se llama Yo Soy, I Am se llama, dura creo que 45 minutos. Y hablaba de la humanidad, cómo tratar de hacer una humanidad más cooperativa, ¿no? Lo mismo que decía Mariana, si no estamos compitiendo, consumiendo y en realidad no nos da más felicidad. Cuando puedan, véanlo al documental porque Feldenkrais y ese documental van de la mano. Y entonces una persona que había sido director de cine, que había ganado mucha plata como director de cine, tuvo un accidente y empezó como en un proceso de búsqueda, que es la felicidad, y entrevistó a los grandes sabios del mundo, pensadores. Y todos coincidían con lo mismo, con un poquito que hagamos cada uno, pequeñas cosas, pequeños gestos, pequeños actos, hacen grandes diferencias. Esto es lo mismo, nuestro trabajo es exactamente igual. O sea, yo no puedo empezar a trabajar con un deportista y aspirar a que, bueno, cambie el récord, gane las medallas. Yo esto lo tengo que dejar de lado, me tengo que encontrar con lo que está y con lo que trae, qué algo chiquitito puedo proponerle y ver qué pasa. Siempre escuchar qué me devuelve y a partir de ahí ir ajustando. Y el entorno. Si estás con temor, nunca trabajar cerca de una competencia o de una fecha. ¿Te sirve Sol lo que estoy diciendo o más o menos? Sí, sí, sí. Bueno, siendo practitioner también sé que parte de algo mío, ¿no? Que tengo que trabajarlo, verlo. Puede ser que no sea así. Pero bueno, me aclaraste igual al principio como esto que dijiste. También Eh, fíjate si son tus ganas, por ahí no, por ahí ellos quieren y vos todavía no estás con ganas de hacerlo o no estás puede preparada. ser. Claro.
Ahí Ojo, va. o sea, soy Sí, kinesióloga además, o sea que bueno, tengo como pero muchas herramientas, pero sé que el método Feldenkrais cambia un montón de cosas en la persona de cada uno, entonces por ahí puede ser esa la inseguridad o no sé. sí, también tenemos que respetarnos como profesionales. A veces no es nuestro momento para trabajar con determinada gente. No está ni mal ni bien. Y después por ahí sí, se acomodan algo. Por ahí estás en un proceso más de conectarte con vos y de ver cómo la kinesiología y el Feldenkrais van encontrando, digamos, puntos de fusión. Y cuando uno se siente así, que está muy en un proceso propio, por ahí no está bueno trabajar con casos como estos porque implican mucha estabilidad. Tenemos que Ujú. transmitir mucha serenidad y mucha estabilidad. Pero por ahí no es ahora, pero por ahí en un año o en 6 meses. Sí, digamos que eso también hay que escucharlo. Como con cualquier alumno, ¿no? O con cualquier grupo. A veces que hay situaciones que uno dice, yo en este momento no me siento cómodo. Y eso, si no lo escucho, lo transmito y genero más un contexto de incomodidad y de inseguridad. Pero está bien estar incómodo, el tema es respetarlo y decir, bueno, por ahí espero un poquito y veo qué pasa, o lo decanto, o observo, me dedico a observar. Yo hay muchos deportes que antes de trabajar los observaba, les pedía que me inviten cuando competían y miraba, me dediqué mucho a mirar. Y también mientras miraba, pensaba, ¿qué puedo aportar desde lo mío? En Eso algunos es... los tenía. Ujú. A veces te aparece una respuesta muy clara, en otros no, y capaz que ahí hay que esperar un poquito. Marcela, quería preguntar, la tengo a Olga, que es otra Dale. kinesióloga que podría continuar con Sol, Ana Rosalía, no sé quién más levantó la mano. Y Carlos, Carlos, bueno, Olga, sí, Rosalía y Carlos. sí. ¿Quién empieza, Olga o Rosalía? Sí, yo, bueno, A ver, Olga. Rosalía, ella, estás mutada, Rosalía, tenés que desmutarte. sigo después. ¿Quieren? No, Ahí mi va. pregunta tiene que ver con qué pasa con la relación con los kinesiólogos cuando entras vos a trabajar con deportistas. No te digo el trabajo individual o que se puede hacer fuera del club o del lugar donde la persona actúa, ¿no? Juega. Que, por ejemplo, no sé, el entrenador decide que tienen que seguir con el kinesiólogo, por H o por B. ¿Cómo manejas todo ese tema? Porque debe ser difícil, me parece. Sí, es un tema que lo manejas o lo manejo desde el primer momento, o sea, ya desde la palabra, ¿no? Viene el kinesiólogo me dijo, el entrenador me dijo. La modalidad con la que yo trabajo y sigo trabajando es buscar puntos de conciliación. Nunca voy en contra y nunca desacredito a los médicos ni a los entrenadores. Muchas veces me tomo el tiempo de llamar al kinesiólogo, de llamar al entrenador, de juntarme y a pesar de la resistencia buscar algún punto en común. Por lo general ellos también reconocen los resultados y dicen, la verdad, no sé bien qué hacen, pero algo está mejor. Ven, observan. Sí me ha pasado de estar en una cancha de polo muy gracioso y estar en un rincón de la cancha trabajando con unos jugadores, y venía ESPN y me hacía una nota, y me decían, del otro lado de la cancha están con pesas, sudando, y vos estás con un hombro tocando el omóplato. ¿Qué haces? Bueno, explicar lo que hacía y sí, hay como una resistencia general, pero convivo con eso y nunca busco lo mismo, nunca busco confrontar, nunca busco la competencia, nunca creo que lo mío es mejor que lo otro. Y es más, hay algunos jugadores que les digo, o algunos deportistas que les digo, no dejes de ir a, no sé, al gimnasio, o el kinesiólogo con el que te estás atendiendo me parece muy bueno, o hagamos la rutina del kinesiólogo, esto sí es muy habitual, de una manera más Feldenkrais, esto es muy habitual en mí. Entonces ellos traen, por ejemplo, la rutina de abdominales y yo trabajo los flexores y otras formas como cómo se conectan los flexores con los extensores. En líneas generales, la resistencia la siento,
no es que no la siento del entorno, pero convivo con eso. Y como que voy también aplicando el método conmigo misma, como que voy sorteando, voy buscando puntos en común, voy buscando, bueno, me conecto con el trabajo en sí y lo que está pasando, y el trabajo luego se expresa por sí mismo. A veces es tan claro que digo, bueno, pero creo que todos los profesionales de alguna manera tenemos este desafío. En el deporte es más fuerte y es más contundente, y siendo mujer más todavía también. Sí, sí, Y por ejemplo, alguno de estos deportistas puede decir que no quiere más kinesiólogo y sí, que lo muchos. obligan a tener Sí. el kinesiólogo. No, bueno, me pasaba con que algunos tenían lesiones en la cancha y venía la ambulancia y no se dejaban tocar por la ambulancia, me pedían que vaya yo primero. Ah, mira. Sí, sí, sí. No, algunos directamente elegían que no, si no era una fractura o algo así, que no es mi área, no, sí, yo me atiendo con Marcela. Yo hago Feldenkrais, yo no hago esto, yo no hago esto. No, la verdad que generaban eh, mucha fortaleza interna. A mí eso también me ayudaba. Defendían ellos más el trabajo que yo después, con el tiempo. Claro. Sí. Bueno, te felicito. Gracias. Olga, entonces, después Carlos y después Levin. Y no sé si hay tiempo para alguna pregunta más. Bueno, por ahora Olga. Bueno, gracias. Yo te quería preguntar, Marcela, primero en relación a los prejuicios que hablábamos al comienzo, que Sí, suelen aparecer como sí, profesionales, y en relación al tiempo de una clase, ¿no? Pensando en un tiempo de entre media hora y 45 minutos, y en relación a los deportistas, y además escuchaba tu entrevista a Kresimir, donde él hablaba de secuencias cortas de 10 minutos con futbolistas. sí. Entonces, interesante esto, ¿no? De poder pensar en un proceso que así de a poquito y en poco tiempo, y no pensar siempre en el tiempo que lleva una clase común, si se puede decir. Es un tema delicado de explicar, porque en mí, cuando voy a dar la clase, está la clase entera, el ATM entero. Lo que pasa es que a veces un ATM entero, si es un proceso muy nuevo para una persona, para un deportista, lo voy dosificando. Vuelvo otra vez a los pasitos, a la gota de agua, a los pequeños gestos. No es que son secuencias aisladas de 15 minutos. En realidad es la estructura del ATM que tiene todo un sentido dosificado o acercado a lo que ellos traen, o un poquito de integración funcional y un poquito de ATM. Pero no es que son secuencias sueltas, por lo menos en mi caso. Y si damos un ATM, si doy una clase de un ATM completo, que esto también lo hago mucho, a lo que yo me refiero con las secuencias cortas es a estas especies de tareas que les doy. Bueno, de esta clase quédate con esto, quédate con este detalle y repetilo, o repetilo antes de jugar, o repetilo antes de entrenar, o repetilo en la calle. Pequeñas tareas de pequeñas secuencias, pero sí en el momento de pensar la clase yo pienso en el ATM entero. No saco un poquito de acá, otro poquito de allá. No sé si te contesta esto la pregunta o más o menos. Sí, está bien, porque es relativizar también el tiempo. No es que la clase duraba 15 minutos en mi caso. Está bien, sí, entiendo, No. entiendo. Sí, pero me refería, vos que entrevistaste a Kresimir, Sí. y entendí bien que él hace, por más que tenga, digamos, pensado el ATM completo, me sorprendió que dijera 10 minutos y que se pudiera hacer un proceso, que me parece re interesante si es así. Sí, sí, eso también se hace. Sí, yo hago procesos de 15, de 10 minutos, de 5, de 1, sí. Sí. Sí, no es que los entreno así toda la temporada, pero sí a veces se hace eso. Antes de un partido, en el medio, en un entretiempo, sí. Está bien. Sí. Sí, gracias, ahora sí. Ahora
No es el siento- entrenamiento todo así, pero sí uso ese recurso. Sobre todo, vieron que yo les dije que hacia el final ya no empiezo a enseñar cosas nuevas, por ahí los Claro. acompaño, entonces recordemos como este comienzo o esta partecita o seguir con esto, porque por ahí no son momentos para dar todo un ATM nuevo, entonces, sí, Carlos, Gracias. no, de nada. Le cedo a Andy, que había levantado hace unos minutos antes que yo la mano. y está Levim también. Bueno, Andy o Levim. Acá estoy. Bueno, muchas gracias, muy amable por haberme seguido. Clara, te quiero Este, ver, ¿dónde estás? Ay, a ver, para que conecte. Ah, estás con justo. cámara apagada, perfecto, no No, importa, y dale, dale. la prendo ¿Sí? porque Ah. ahí está. No, no Ay, se te va un poco sé la calidad si del sonido. Me parece que vas a tener que apagar la ven cámara. bien, si está buena. No te escuchamos, Andy. Yo por lo A ver menos el ahí, resto. hola. Ahí un poquito A ver. mejor. ¿Ahora? Sí, ¿Ahora sí? sí. Ah, bueno. En realidad, la pregunta va más para ver cómo en estos tiempos de pandemia se podría llegar a hacer la formación, si existe la posibilidad o eso está frenado hasta próximo aviso, porque bueno, me encantaría poder hacerla, diría. Sí, hubo una charla específicamente de eso hace una semana o dos, y hay gente que te va a poder ayudar. La formación está en curso, está siendo online y me parece que está en un momento donde ahora no se puede ingresar, pero quizás, no sé si En te el contactas. 2023 se Ahí va. reinicia, comienza la sexta sería, ¿sí? Bueno, Carlos entonces, sí, tenés Carlos y después Levin de Villas Unidas. Sí, voy a bajar mi mano porque si no va a quedar como... No, yo estaba pensando un poco en el encuentro anterior de deporte, ¿no? Puntualmente el de Crecimir, y escuchando un poco lo que vos decías respecto de tu trabajo con algunos deportistas de alto rendimiento. Sí. Y se me ocurría que, como hay diferentes naturalezas de deporte, ¿no? Deportes colectivos o grupales o en equipo y deportes individuales, si has tenido alguna oportunidad, además de trabajar puntualmente con alguna persona, con algún deportista, si has tenido la oportunidad como profesional de trabajar algunos aspectos de lo que tienen que ver con los deportes colectivos o los deportes grupales. Es decir, si tu experiencia es mayor en lo que sería la tensión desde el Feldenkrais, algún deportista en particular que vos has hecho su acompañamiento, su crecimiento, su mejora, o también se ha podido intervenir en una mejor coordinación grupal, en una mejor comunicación, en una mejor percepción del entorno, porque el otro día Cresimir decía lo del tema de la percepción en el jugador de fútbol respecto de dónde están sus compañeros para poder hacer una mejor jugada. Y yo no sé si esto sucede en el polo, si esto sucede también en otros deportes que son... digamos, en el golf es como, lo veo como más individual, pero en los deportes que tienen, digamos, un poco más de coordinación de equipo, si has tenido la oportunidad de tener alguna experiencia en ese sentido. Mira, esto también coincidíamos con Cresimir. Uno trabaja siempre la visión periférica, no hay deportista que no te lo pida o no lo necesite, es un tema, te diría, de eje de lo que se entrena. Pero les cuesta mucho llevarlo, el proceso de aprendizaje, a lo grupal. Por ejemplo, Cresimir decía que con los jugadores de fútbol trabajaba la percepción periférica y la mirada mucho, cosa que yo hago también, porque por ejemplo en el polo el jugador mira adelante y tiene que ver quién está atrás, o sea que literalmente tiene que tener una visión periférica muy particular.
y ahí sí realmente hay mucho riesgo si vos no ves quién viene atrás o quién está en el costado. En el hockey pasa algo similar. Y en deporte a vela, imagínate que si vos no estás viendo lo que pasa alrededor, también son situaciones de mucho riesgo. Pero los deportistas, y Cresimir le pasaba lo mismo, que por ejemplo con todo el equipo trataba de que se acuesten boca arriba en el pasto antes de un entrenamiento, y en forma grupal les costaba trabajar con la conciencia de que eso los iba a hacer estar más conectados o correr más rápido. Hay algo todavía, no sé, de lo privado, entre el mundo de lo privado y de lo externo, que tanto en el caso de él, de las charlas que tuve con él antes de la entrevista con mi experiencia, que todavía no se puede conciliar. Que si bien se trabaja en forma individual con la metáfora del afuera, siempre está presente el afuera, como que lo traen, ¿no? ¿Cómo hago para ver? O sea, hay muchos ejercicios que yo daba en relación a movimientos así, que las manos terminaban atrás y cada vez más atrás las podían ver, y para ellos era muy, muy importante eso. Y la mano representaba a un jugador, el otro, el arco, lo que sea, pero en el momento de la clase, y él le pasaba lo mismo que me pasa a mí, todavía no hemos logrado poder trabajar en equipo como nos gustaría. Te diría que es un deseo que todavía está pendiente. Porque el deportista, como yo les decía, tiene mucho la atención hacia el afuera, y en el método Feldenkrais mete mucho la atención hacia adentro, que le resulta un privilegio en algún punto, y aparte es muy cuidadoso de su privacidad, de sus lesiones, de lo que pasa en ese entorno. Entonces te diría que todavía es un desafío, no es que no se puede ni que no quiero, y Cresimir le pasa lo mismo, sino que hay algo que todavía no hicimos el puente o la modalidad, porque no quieren ellos, no están, les parece muy valioso ese entorno privado, donde pueden como escucharse, y les cuesta que esas mismas consignas estén abiertas al grupo. No lo hemos logrado. Gracias, Marcela. Con Levin, te cedemos la palabra, ahí. Gracias, Alejandra. Hola, Marcela, hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, muy contento de estar participando y de estar escuchando todos estos conceptos. Mi deporte es el fútbol, porque he sido futbolista hace ya algunos años, y actualmente soy director técnico y me dedico desde hace ya 4 o 5 temporadas al fútbol femenino, ¿no? Y como mi formación también, además de haber pasado por el fútbol, tiene que ver con la recreación. Soy recreólogo y siempre he aplicado diferentes dinámicas y trabajo sobre lo que yo llamo entrenamiento de los vínculos grupales. Me gusta mucho abordar a los y las futbolistas, en este caso las futbolistas, desde un aspecto más global, ¿no? Algo más desde la futbolista como persona y no solamente en su faz deportiva, ¿no? Y vos dijiste tres conceptos: libertad, elegancia y eficiencia, ¿no? Y con este concepto de elegancia, yo que soy muy seguidor de César Luis Menotti, un entrenador, más allá de ser reconocido mundialmente, que se ha fijado y sigue fijándose mucho en la persona en general, trabaja mucho desde lo afectivo, mucho desde lo grupal, y no se fija tanto en cuestiones de una mejora en la condición física, sino algo más global, ¿no? Algo que tenga más que ver con la comprensión del juego, con el estado de ánimo. Él dice que muy difícilmente algún jugador esté cansado cuando va ganando 4-0, y sí parece sumamente cansado cuando va perdiendo 4-0, ¿no? Cuánto tiene de implicancia lo mental ahí. Y justamente él fue quien le dijo a un jugador de los que se denominan rústicos, ¿no? Por justamente patear lejos la pelota, ser agresivo. Lo vio llegar a un entrenamiento con un auto muy bonito, muy elegantemente vestido, siempre muy prolijo, perfumado, y le preguntó, ¿no? Dice: la verdad que lo estuve observando, usted se perfuma, es elegante, está acompañado por su pareja, que es una muy bella mujer. Sí, la verdad que se nota que usted tiene buen gusto. Sí, bueno, ¿por qué no juega igual? Le dice, ¿no? ¿Por qué no trata de ser elegante? Yo creo que
El fútbol femenino, por lo menos en Argentina y en Sudamérica, al carecer de formación deportiva, las jugadoras llegan a jugar a una primera división con un montón de carencias de conocimientos técnico-tácticos que las conducen a tener una falta de elegancia absoluta en sus gestos técnicos, muchas veces por haber afianzado miedos, ¿no? El miedo a perder las lleva a ser poco elegantes y a efectuar gestos técnicos malos, negativos, que incluso terminan obrando en contra de su propio arco, ¿no? Pero a la vez, el fútbol femenino es un ámbito donde se genera mucha libertad. La manifestación de la sexualidad en el fútbol femenino es muy distinta a lo que ocurre con el fútbol masculino, donde muchos estereotipos y muchas cuestiones están arraigadas, y eso no permite a veces ejercer tanta libertad. Por eso estoy profundizando sobre algunos otros aspectos, y la verdad es que desconocía todo lo que era el método Feldenkrais, pero tuve la fortuna de formar pareja con una bailarina de élite que se ha capacitado mucho en Feldenkrais, y bueno, la invité a venir a hacer una práctica somática, creo que el término técnico es ese, y la verdad que nos fue muy, muy bien, y a mí me interesaría seguir aplicando el método con el equipo que estoy dirigiendo actualmente, ¿no? Yo estuve escuchando lo que vos manifestabas y noto que quizás la preponderancia es a llegar al método para los deportistas o las deportistas en forma individual, ¿no? A mí me gustaría abordarlo más en forma grupal. Lo que ocurre es que muchas veces en el entrenamiento de fútbol no tenemos un espacio físico quizás adecuado. Entonces, bueno, quería consultarte un poco esto, ¿no? A ver cómo vos ves esta posibilidad de poder aplicar el método en un ámbito tal como lo estoy describiendo, ¿no? Sí, es muy lindo escucharte, es muy lindo escuchar lo que escuchaste y lo que me contás. La verdad que me agrada mucho. Cuando nosotros hablamos de elegancia, más allá de lo estético, que es donde nosotros en general ponemos la mirada, la elegancia la relacionamos con el mínimo esfuerzo, con la máxima eficiencia, y muchas veces esto resuena claramente con la organización en la respiración. Y cuando un jugador no respira bien, trabaja con mucho esfuerzo, con mucho sobreesfuerzo, con un esfuerzo mal organizado, es cuando uno lo ve poco elegante en ese punto. Es una definición como más profunda de la elegancia. Y estos conceptos, si vos te los podés llevar y también los podés pasar al grupo, quizás notes grandes diferencias. O sea, desde el momento de patear la pelota, ¿están exhalando o están inhalando? Es una pregunta. Bueno, deberían estar inhalando. Probá las dos cosas. Yo creo que Levin tendría que trabajar con alguno de los pedagogos ¿dónde queda Villas Unidas? Disculpen mi ignorancia. El Club Villas Unidas todavía no tiene una sede fija, porque es un club que tiene 3 años ¿Pero qué lugar geográfico? Por eso todavía no tenemos una sede social. Entrenamos en la zona de Aldo Bonzi, en el predio de la Ciudad Deportiva Don Bosco, allí cerquita de lo que es el Mercado Central, un predio muy lindo. Allí entrenamos nosotros. Bueno. Está bueno. Llévate algunas ideas de Sí, claro. Probar con la respiración es una de las cosas, volviendo a lo de Olga y tratando de ser más específica, de las pequeñas tareas y las pequeñas secuencias que yo les doy a los deportistas. Pegá exhalando, pegá inhalando y contame qué te pasa. Bueno, vamos a probarlo. Son detalles, pero hacen grandes diferencias. ¿Viste cuando ves a los tenistas que pegan y gritan? Porque están exhalando. Exacto. Ajá. El tenista nunca pega al inhalar. Estos son algunos detalles
que podés empezar a observar o a jugar. Y realmente lo que decís de lo emocional es un condimento que no sé si lo nombré, creo que algo dije al pasar, pero que es muy importante también y que también genera cierta elegancia. En el sentido que cuando el deportista está alineado con su deseo, con su alegría y está donde quiere estar, también hay un movimiento más organizado, porque lo emocional también influye en la forma en que nos organizamos. Entonces, si vos trabajás en los vínculos y en las charlas, quizás puedas empezar a ver conexiones entre cómo juegan y cómo se sienten, y qué les haría sentirse mejor, y eso también genera una forma distinta de jugar. Esta interrelación permanente entre el movimiento, la emoción, la sensación, los pensamientos, los preconceptos, los objetivos, a dónde quieren llegar. Esos son algunos lugares que pequeños, no son simples porque son grandes, que uno puede empezar a despertar en los deportistas. Esas son como las pequeñas tareas. O dónde estás haciendo un excesivo esfuerzo y cómo hacer ese movimiento con menos esfuerzo. Estas son de las tareas que yo hablaba, por ejemplo, de pequeñas secuencias, y se conectan directamente con la elegancia. La elegancia conectada con la libertad y conectada con lo placentero. Cuando el deporte es placentero, es elegante. Cuando no lo es, como vos decías, vos diste los ejemplos muy claramente. Y es muy interesante lo que pasa sobre todo al final de los partidos. Yo que me quedaba siempre viendo el final. Cuando ya un equipo se da por perdido y vos ya ves todo un cuerpo cansado, pero no solo físicamente, mentalmente, o cuando un equipo que está perdiendo sigue intentando ganar y capaz que gana, porque sigue liviano, sigue elegante, sigue flexible, sigue adaptable. Estas son algunas de las ideas para que puedas empezar a observar. Y la respiración es un lugar de referencia, te diría que clave. Bueno, pondremos acento en esas cuestiones entonces. Te agradezco mucho, Marcela. No, al contrario. Gracias a vos por el interés. Marcela, quedarían 3 preguntas más, pero no sé si hay tiempo porque estaría la clase también. No sé, si quieren, la clase es optativa. Yo vine dispuesta a ofrecer, mucha gente me preguntó sobre las secuencias cortas y traje 2 ideas. Si quieren, contesto las preguntas y van pensando y después me dicen. Bueno, una idea perdón. Una idea que traje para que la piensen es una secuencia muy corta que trabajo con todos los deportistas, una secuencia de 15 minutos o de 10, pero los que son profesores de Feldenkrais les va a resultar recontra simple, casi como una obviedad, y para ellos es un mundo, para un deportista es un mundo. Y después traje una pequeña clase un poquito más refinada para los que tenemos experiencia. Pero bueno, piénsenlo un poquito porque no sé bien quiénes están en el grupo y contesto las preguntas y vemos si lo hacemos o si lo dejamos o cuál de las 2 opciones se eligen. Bueno, vamos con 2 preguntas más. Sí. Claudio, sí. Mariana y Andy, que es última porque ya tuvo la palabra. Entonces ahora estaría Claudio. Dale. Sí, buenas noches. Buenas noches, Marcela. ¿Cómo estás? Bien, bien. Mira, te iba a preguntar yo la verdad que no he hecho Feldenkrais, la aplicación de este método en deportistas de elite es como que vos estabas hablando que el deportista, digamos, es como que está muy estimulado por el entorno, tiene muchas presiones, todo eso, por eso no se puede trabajar grupalmente y prefiere a veces trabajar en forma individual, ¿no? Como para meterse interiormente. Te consulto, esto es como que hace un switch off o sea, un apagado o una baja del sistema simpático para un estímulo del sistema parasimpático, una relajación, digamos, con respiración. Absolutamente. Sí, no usamos la palabra relajación, pero a nivel neurológico es exactamente lo que estás diciendo. Sí. Claro, porque inclusive yo creo que estos deportistas de elite, que en realidad son deportistas que sí o sí en algún momento se lesionan, y como decías, esos deportistas que se lesionan, se vuelven a lesionar, a veces todo más por efecto de los estresores, digamos. Las presiones que tienen, a veces no descansan bien, necesitan un biorritmo de descanso también para recuperar lesiones, digamos. Yo creo que me parece a mí
que con la aplicación de este método ayuda mucho al descanso también, aparte de a mejorar la performance, el gesto del movimiento, la elegancia, como vos decís, de movimiento de los gestos y la percepción, ¿no? Como hablabas vos de la visión periférica, bueno, aparte de mejorar todo eso, yo más me estaba enfocando en el tema del sistema parasimpático, como que lo estimula un poco más, digamos. Sí, más que... Seguí, yo ahora te contesto. No, y lo que estaba escuchando el otro día era que todos los estresores que se había visto que en deportistas de elite se ha encontrado hígado graso, no alcohólico, justamente por el estrés, por ahí las que compiten por un puesto, es como decís, van a un gimnasio y por ahí hasta están mirando el otro, digamos, quizás a ver las cargas que hacen, todo eso constantemente están estimulados, digamos, están con el sistema simpático un poco muy alerta. alto, sí, están alerta a todo el entorno, y han hecho hígado graso no alcohólico, y eso, la liberación de sustancia, por supuesto, lleva a la predisposición de lesiones tendinosas o músculo-tendinosas que hacen que por ahí no se recuperen, y hacen esa vía que después cualquier emoción ya está la vía sensibilizada y caen en la lesión, hasta que hay que apagar un poco ese sistema, bajarlo, y está bueno con la aplicación de este método, me parece. Exacto, sí, lo captaste muy bien. La única diferencia es esta. Más que descansar y relajar, nosotros activamos a través de este método la musculatura más profunda y más esquelética y la conciencia ósea. Entonces se despiertan zonas potentes, más internas del sistema osteomuscular, que no son los que ellos usan. Entonces se encuentran una fuerza que no les cansa. Acá es donde yo voy a la eficiencia. Porque nosotros descansa quizás la musculatura más superficial, pero activamos la musculatura más profunda. Por eso, más que un descanso, es un reaprendizaje de la fuerza interna. Eso es una diferencia. Y esa fuerza interna y esa organización interna baja y no se conecta con la adrenalina que genera el trabajar con la musculatura más externa o con todo lo que tiene que ver con el exterior y la presión y el afuera. Pero no es una relajación, es una forma distinta de organización, donde la mirada está más hacia adentro. Es lo único que te agregaría de diferente de todo lo que dijiste, que es correcto. Sí. Claro, y se trabaja mucho con respiración, digamos. No, sí, la respiración está siempre. Digamos, si alguien me pregunta en una primera instancia puntos a observar, es un punto de referencia, como para poder observar un punto claro de referencia que genera un cambio, ¿no? No es lo mismo respirar alto y cortito y sobrevivir respirando poco que tener una respiración más profunda. No es que nosotros trabajamos el aprendizaje específico de la respiración, pero sí lo tomamos como un lugar de referencia de cómo la persona se está sintiendo en relación a su comodidad. Digamos, si uno está cómodo, respira más profundo, o si uno puede organizarse en relación a la fuerza y la respiración, encuentra mayor eficiencia. Claro, sí, no, porque aparte, también otra cosa que por ahí al estar estimulado o con estresores el deportista, por ahí la respiración no es buena, ¿no? Y aparecen somatizaciones, digamos, ya que el diafragma, digamos, lleva toda la aferencia del nervio frénico a la parte cervical, digamos, y ahí empiezan, el deportista está muy estresado. Por eso digo que individualizado por ahí con todo esto baja un poco los decibeles, digamos. Sí, aparte en algunos deportes, en la mayoría, hay un momento donde el deportista, si le está yendo bien o está en una final, le empieza a faltar el aire. Entonces, por ejemplo, muchas veces me decían, me falta el aire, no sé qué hacer, respiro, y entonces desde nuestra manera de trabajar, yo les enseñaba que si querés que te entre más aire, exhalá. Una cosa muy sencilla, exhalá, no tomes aire cuando sentís que no te entra más aire. No es una obviedad, pero quizás para una persona es un mundo entender eso, que si te está faltando el aire, sacalo y después trata de hacer una inhalación fuerte o profunda. El cambio para esa persona es rotundo y el cambio en su performance es rotunda. Cambió toda su forma de organizarse.
Y estos son los pequeños detalles a los que hablo, secuencias de, esto te puede tomar, Olga, 1 minuto. ¿Entendés? Por ejemplo, esto es una ATM de 1 minuto. Es 1 minuto, cuando lo entienden y cuando lo repetimos. Una ATM de un minuto, pero tiene toda la secuencia reducida en todo un proceso que uno sabe que tiene 1 hora. Que si quiero tomar más aire tengo que aprender a vaciarme, a exhalarlo. Porque si no, sabemos que si la persona no puede tomar aire, sigue tomando aire, más se tensa y como decía Claudia, empieza la tensión en las cervicales, empieza un círculo vicioso nocivo. Lo que hace este pequeño ATM de 1 minuto es cambiar ese engranaje. A ese tipo de Claro. cosas me refiero. Claro, pues si el diafragma está funcionando mal, lo inervalfrénico está llevando todo Claro, pero todo lo mal. exacto, pero si el deportista no lo sabe y con su mejor voluntad sigue haciéndolo, por ahí hasta pierde fuerza, pierde concentración o puede hasta como casi desmayarse, porque no está pudiendo, y con este método buscamos caminos alternativos, buscamos entrar por otro lado, desarmar hábitos que no están siendo eficientes y proponer hábitos más eficientes como este caso. Por ejemplo, esto es un típico caso, algo muy corto, muy sencillo y muy poderoso. Cambia totalmente la forma de... Por ahí son los últimos 5 minutos que son claves en un desempeño deportivo. Y se genera ahí la diferencia total de entre ganar y perder, que para el deportista es todo, cambia toda su carrera en esos 5 minutos. Muy bien. Otras de las cosas, sí. No, otras de las cosas, por ejemplo, muy pequeñas, volviendo a lo de Olga y a las pequeñas secuencias, muchos deportistas traen dolores lumbares como la gran parte de la humanidad, pero más exacerbado. Entonces, por ejemplo, una de las tareas, de las pequeñas secuencias que les daba, y bueno, fíjate cómo muchos se encontraban con los pies un poquito hacia abiertos. Entonces yo les decía, bueno, jugá, llévalo uno hacia adentro, hacia afuera, el otro, los dos, sentado, parado, cuando te vas a dormir, cuando miras tele, y fíjate qué pasa con la rodilla, y por eso es una secuencia corta de 5, 10, 15 minutos, que tiene por detrás un ATM entero para los que somos profesionales, tiene todo un fundamento, o por ahí el alumno hizo todo el ATM y yo le doy esa secuencia corta para que la siga, nada más. ¿Se entiende a lo que son las secuencias cortas? No es que están desmembradas de lo que es un ATM, es como una reducción de un proceso de aprendizaje para que lo sigan haciendo y lo repitan. Y esto lo hacen antes de jugar, después de jugar. Por ejemplo, después de una integración muchas veces le pedimos al alumno que camine hacia adelante y a veces que camine hacia atrás. Entonces esto los deportistas lo empezaron a hacer antes o después de jugar o de entrenar. Caminar hacia atrás porque despierta todo, es la médula espinal, la columna, la percepción posterior, y es muy importante para un deportista porque ellos van en distintas direcciones. Entonces, de secuencias grandes se toma, o por lo menos yo lo hago así, tomo secuencias muy cortitas para que las repitan y las lleven a su vida cotidiana, que lo integren a su vida cotidiana. Esta es la pedagogía con la que yo trabajo, que no sea el corte de la clase. ¿Se entiende? Voy contestando un poco más esta pregunta porque me la hicieron un montón de personas. Mariana, y terminamos. Sí. Dale. Última pregunta, Mariana. Sí. Hola, Marce, ¿cómo te va? Marian, colega y amiga del alma. Bien. Vos en un momento mencionaste algo de los músicos y yo, siendo del palo, te pregunto, ¿te parece que, porque a los músicos, sobre todo a los instrumentistas, se los considera como se los compara con los deportistas? Solo que, bueno, hay toda una industria del deporte que en la música no existe. No está. Vos decís que mucho de lo que dijiste hoy podría ser replicable en los instrumentistas. Bueno, para ser honesta, yo trabajé con Mariana en la carrera de musicoterapia en la UBA hace, no sé, 30 años, no me acuerdo. No, tanto no. 25, tanto no. 25, sí, 25, sí. Mucho de lo que yo trabajé con ella en la escuela de músicos, con músicos, es lo que apliqué después con deportistas. Es un ida y vuelta, es casi lo mismo. Porque en un instrumento
hay una adaptación del cuerpo y hay una zona que se contrae, otra zona que está más libre, hay una inclinación de la columna, hay hábitos, hay una organización de la fuerza que a veces no está bien distribuida y es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Llevado a la diferencia es el riesgo que hay en un deporte, Claro. que en la música no está. El único riesgo es que se aumente la lesión o la contractura. Sí, pero digamos, son comparables y equiparables el rango de estrés que tiene un músico frente a un festival, frente a a un concierto o algo así, pero no ponen en riesgo su vida, obvio. es lo mismo, la misma pedagogía, con esa diferencia en los tiempos, en el contexto y en el entorno. Ahí sí hay que tener más cuidado, porque yo no puedo a un deportista desarmarlo y creo que a un músico antes de un concierto tampoco lo haría. Es lo mismo. Eso es lo mismo. Lo único que le puede pasar al músico es no poder tocar como le gustaría, pero el deportista pone en riesgo su vida, es más riesgoso. Es lo mismo. Gracias. No, de nada. Bueno, algunos ya se están yendo, son las 9. ¿Qué quieren que hagamos? Hagamos una votación general. ¿Hay cansancio? ¿Quieren que cerremos acá? Muchos ya se van. Rosalía, es hora de cenar. Si no, paso una clase después en otro momento, la comparto. Si están cansados, podemos cerrar acá. Ale, ¿vos qué decís? ¿Qué opinás? A lo sumo la secuencia cortita. Bueno, traje 2 secuencias cortitas, una un poquito más compleja y una que es la que les enseño a todos los deportistas que vienen a mi clase. Esta secuencia es en el piso, había traído unas sentadas que era para todos, y es la respuesta que les doy a todos los que vienen y me dicen, el kinesiólogo me dijo que haga más abdominales. Entonces tomo una secuencia corta de lo que es una clase completa, que hay varias versiones de lo que son los flexores y los extensores. Si quieren la probamos, buscan un lugar en el piso, no hace falta que yo los vea. Y con esto nos despedimos, la hacemos cortita en 10 minutos. Esto le enseño a todos los deportistas y después se los doy como tarea y les digo, hacelo todas las veces que puedas en tu casa. Si tienen ganas, lo probamos. Es muy sencillo. Para los que somos profesionales es nada. Para un deportista es un mundo. Si quieren lo probamos un poquito. ¿Sí? ¿Te parece, Ale, por ahí, por ese camino? Sí, a mí sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces busquen un lugar en el piso cómodo. Si quieren apagar la cámara y que yo no los vea, no pasa nada, no hay ningún riesgo en esto. Esto es lo que le enseño a todos los deportistas que empiezan a tomar clases conmigo en las primeras clases, sobre todo cuando me dicen tengo que hacer abdominales, me duele la cintura, son las preguntas más recurrentes. Entonces les digo, bueno, acostate boca arriba. Muchos al acostarse boca arriba cruzan una pierna sobre la otra. Si están haciendo esto, descrucen. Observen cómo los recibe el piso. Si tienen una almohadita muy grande debajo de la cabeza, quítensela, pongan chiquitita. Y lleven las manos a la panza, los codos flexionados a cada lado y observen cómo respiran. Acá también contesto un poquito cuando hablábamos de la respiración. Les pido que observen si sienten que el aire llega a la panza o no, el primer registro. Si sienten que las manos se expanden del mismo modo o una que se expande un poquito más que la otra. Y cómo responde la columna lumbar con cada inhalación. Los invito a que piensen en la respiración como 4 tiempos, tomar aire, retener un poquito, exhalar, esperar un poquito, volver a tomar aire. Prueben esto algunas veces, observen qué repercusión tiene en la espalda, en la cintura, en los codos que están contra el piso. Despacito
Apoyen los pies en el piso, uno por vez, hasta que ambos pies estén apoyados en el piso y las rodillas flexionadas apuntando hacia el techo. Y observen si acá cambió algo. Si cambió la respiración, si cambió la resonancia en la columna. Y giren un poquito la cabeza a un lado y al otro y observen si el cuello o la cabeza responden un poquito a lo que encontraron en la panza y en la respiración. Quizás hay un lado un poquito más disponible que el otro. Y observen si al prestar atención al cuello y a la cabeza dejaron de respirar o respiran distinto. Y tómense un ratito de ver si las manos en la panza tienen ganas de irse a otro lado, si las manos quieren ir un poquito a las costillas o al pecho, como siendo un testigo del recorrido, de por dónde ustedes sienten la respiración. ¿A dónde les va la atención cuando piensan en la respiración? Observen si están apretando los dientes y traten de que haya, aunque sea un hilo de aire entre los dientes, entre los labios. Que la boca esté un poquito entreabierta. Y dejen por un momento los brazos a los costados. E intenten levantar un poquitito, 1 milímetro, la cabeza del piso como si la nariz fuese a ir en dirección al ombligo o como si quisieran mirar entre las piernas y vuelvan a apoyar la cabeza en el piso y observen cuánto esfuerzo les implica hacer esto, de dónde sienten el esfuerzo. ¿Qué hace la columna? No lo hagan muchas veces, 1 o 2, no 3. Simplemente registren. Es un proceso que les implica esfuerzo. Y si tenían las manos apoyadas a cada lado del cuerpo con las palmas contra el piso, si las manos se deslizaron un poquito o no. Si tensaron la boca, si dejaron de respirar. Y si al levantar la cabeza exhalaron o inhalaron. Fíjense si se acuerdan, no lo hagan muchas veces. Si no se acuerdan, no importa, quédense con el registro que tengan. Un registro general de esfuerzo o de comodidad o de incomodidad. Y despacito lleven ahora las manos con los dedos entrelazados detrás de la cabeza como si fuera una canastita. Y jueguen un poquito a llevar los codos hacia el techo y luego abrirlos como si fuera el aleteo de una mariposa. Abren y cierran. Y observen qué hace el pecho, dónde se hunde un poquito y cuándo se expande. Cuando los codos van hacia el techo o cuando los codos se abren hacia los costados. ¿Qué hace la columna? ¿Y en qué momento sienten que sería más cómodo para ustedes exhalar y en cuál inhalar? Traten de acordarse de esta idea de los 4 tiempos, no inhalar y exhalar de forma apurada, sino tomo y espero, exhalo y espero. Muy bien. Quiten las manos un ratito, déjenlas a cada lado del cuerpo, vuelvan a extender las piernas, lleven las manos a la panza y observen si hay algo distinto en la respiración. Observen si el contacto contra el piso es igual o distinto. Quizás toca un poquito más algunas zonas. Y despacito vuelvan a la misma configuración. Los pies apoyados en el piso, las rodillas hacia el techo.
Entrelacen los dedos de las manos detrás de la cabeza. Quizás quieran cambiar el entrelazado de la forma habitual y entrelazar de una forma no habitual. Cuando tienen los codos abiertos a cada lado, esta vez intencionalmente tomen el aire, junten los codos y con la fuerza de los brazos levanten la cabeza, exhalen en ese momento y lleven la cabeza hacia adelante con la fuerza de los brazos, como si los brazos hicieran como una cincha, sin fuerza en el cuello, como si la nariz se fuese a ir hacia el ombligo o si fuesen a mirar entre las piernas, y vuelvan despacito. Y repitan esta idea varias veces con esta organización, de tomar aire cuando los codos están abiertos, juntan los codos y retienen un poquito el aire, y en el momento de levantar la cabeza con la fuerza de los brazos, exhalan. Fíjense si pueden coordinar la respiración con este movimiento y si genera algo distinto en la organización del movimiento. Háganlo algunas veces sin un sobreesfuerzo y observen qué es lo que sienten que naturalmente harían los pies y la pelvis para acompañar este movimiento. ¿Hacia dónde se acomodaría la pelvis? ¿Hacia dónde quizás iría el hueso del pubis? Quizás un poquito más hacia el techo o en dirección a la cabeza. O quizás la zona lumbar se empuja contra el piso. ¿Qué es lo que orgánicamente acompaña lo que está pasando en la zona de la cabeza, del cuello? Los pies siguen apoyados en el piso. Las rodillas siguen apuntando hacia el techo. Ustedes van y vuelven algunas veces. Muy bien. Y observen si pueden coordinar la respiración con el movimiento. Y prueben una vez qué sería hacerlo distinto, qué sería exhalar cuando tienen los codos hacia afuera e inhalar cuando van hacia adelante y llevan la cabeza hacia adelante. ¿Cuál es más eficiente? ¿Cuál es más elegante? O quizás te surge una tercera opción. ¿Qué manera de organizar la respiración con este movimiento es más libre, más elegante y más liviano? Empujen un poquitito con los pies el piso de modo que la pelvis pueda acompañar lo que está pasando en el torso. Muy bien. Tomen una pequeña pausa, quiten las manos, tómense un ratito, vuelvan a llevar las manos a la panza y observen si algo cambió en la respiración y si quieren que las manos vayan a las costillas o al pecho. Observen si la respiración recorre otras zonas o si hay otro ritmo distinto u otra calidad de respiración. ¿En qué está cambiando? Traten de observar diferencias. Y esta vez, muy despacito, van a volver a la misma configuración, van a volver a apoyar los pies, van a volver a entrelazar los dedos de las manos de la forma habitual o no habitual, la que ustedes elijan, detrás de la cabeza. Jueguen un poquito con el aleteo de llevar los codos hacia el techo y abrirlos y observen si hay un codo, un brazo que está más libre que el otro. Fíjense si encuentran alguna diferencia. O si la cabeza gira un poquito, si hacen un codo por vez. Diferencien ese movimiento. Y luego de hacer una observación, vuelvan a organizarse, abrir los codos, tomar aire, juntar los codos y cuando van a exhalar, levanten la cabeza y vayan a una rodilla, vayan a la rodilla derecha y como si quisieran ir a la rodilla derecha con el codo izquierdo y a la vez, aunque tengan el ojo cerrado, los ojos cerrados, como si miraran con el ojo izquierdo la rodilla derecha. Fíjense qué pasa con esos
2 ingredientes que le estamos agregando. Vayan y vuelvan algunas veces y observen si el codo va a la pierna, va antes de la pierna, va afuera de la pierna, o prueben variables. Pruébenlo 2 o 3 veces. ¿Qué sienten en la espalda? Observen que no haga fuerza el cuello, que las manos están para tomar el rol de levantar la cabeza. Tomen una pausa y prueben lo mismo al otro lado. Ahora van a la rodilla izquierda, como si el codo derecho quisiera ir hacia la rodilla izquierda y el ojo derecho también quiere ir a la rodilla izquierda. Pueden ir hacia la rodilla, pueden ir adentro, pueden ir afuera. Vayan y vuelvan algunas veces. La próxima vez que van hacia adelante, jueguen un poquito alternando los codos. Empujen un poquito con un codo y después con el otro. Y fíjense si la cabeza rueda un poquito a un lado y al otro. Como si miraran la rodilla con un ojo y después con el otro. ¿Qué sienten en la espalda? ¿Qué sienten en la columna? Muy bien. Vuelvan a un punto neutro y vuelvan a ir a la rodilla derecha que empezamos a trabajar a este lado y vuelvan a hacer ese jueguito de ir un poquito con un codo que avanza y después avanza un poquito el otro. Un poquito uno, un poquito el otro. Chiquitito, sin esfuerzo, y si alguien tiene algún dolor, algún malestar, siempre la respuesta es la misma. Hagan menos, no hagan nada, descansen, imaginen. Muy bien. Vuelvan a un punto neutro, tomen una pequeña pausa, desarmen todo un ratito, dejen los brazos a los costados, alarguen las piernas, lleven las manos a la panza, observen si cambió algo en la respiración. ¿A dónde tienen ganas de poner las manos? Quizás a los costados del tórax, quizás en el esternón. ¿A dónde es tu atención ahora en relación a tu respiración? ¿Cómo es el recorrido? ¿Cómo es el ritmo? ¿Cómo es la calidad de tu respiración? Giren la cabeza un poquito a un lado y al otro y observen si están apretando los dientes, si volvió el hábito de apretar los dientes y suelten. Abran un poquito la boca. Y ahora para ir cerrando, vuelvan a apoyar los pies en el piso, las rodillas al techo, apuntan al techo, perdón, los pies siguen en el piso. Entrelazan los dedos de las manos, llévenlos detrás de la cabeza, la forma habitual o no habitual, la que elijan. Jueguen un poquito con los codos hacia el techo y hacia los costados como el aleteo de las alas de una mariposa. Observen si sienten alguna repercusión en el pecho cuando hacen esto. Cuando los codos están abiertos, tomen aire, junten los codos y al llevar con la fuerza de los brazos la cabeza hacia adelante, exhalen y observen si es distinto a como lo hicieron la primera vez. Y si quieren, prueben alternar la respiración. Cuando abren los codos toman aire, exhalan y cuando levantan la cabeza inhalan. Prueben una forma, prueben la otra. Prueban alguna tercera opción. ¿Cuál es la más eficiente? ¿Cuál es la más elegante? ¿Cuál implica menos esfuerzo? ¿Cuál te da más libertad? ¿Qué hace la pelvis para acompañar lo que está pasando en la zona alta? ¿Qué hacen los pies? ¿Cuándo se hunde el pecho? ¿Qué forma está tomando la columna? Muy bien. Dejen todo, tomen una pausa, descrucen las manos, alarguen los brazos, alarguen las piernas.
Primero imagínenlo, no necesitan hacerlo y si quieren lo hacen. No muchas veces, 1 o 2. Las manos a cada lado del cuerpo, dejen las palmas contra el piso, que estén las palmas apoyadas en el piso y levanten un poquito la cabeza, como si la nariz fuese al ombligo o como si quisieran mirar entre las piernas y las manos se pueden deslizar en dirección a los talones y vuelvan. Y observen qué diferencia hay en este movimiento con el que hicieron al comenzar la clase. ¿Dónde encuentran las diferencias? ¿Qué está más disponible? ¿Cuándo les resulta cómodo tomar aire y cuándo largarlo? Muy bien. Dejen todo. Tómense un ratito boca arriba. Vuelvan a chequear la respiración. Vuelvan a girar la cabeza a un lado y al otro. Y despacito giren a un costado, siéntense y párense. Y caminen un poquito por donde están, por el lugar que están, abran los ojos y observen si en la caminata o en la mirada encuentran algo distinto. Miren a un lado, piensen en los deportistas que tienen que tener mucha visión periférica, que tienen que poder abrir los brazos a un lado, al otro, que tienen que poder rotar. Y fíjense cómo se sienten en relación a esto, si se sienten más disponibles en relación al espacio. Bueno, ahora llegó el fin de nuestro recorrido. Abran sus cámaras, desmútense y compartan aunque sea una palabra. Así todos pueden decir algo y podemos compartir y todos tienen una voz. Aunque sea una palabra cortita, puede ser una palabra súper disfrute. Me llegó por acá. Divino, también lo pueden poner en el chat, pero aunque sea para que, no sé, podamos como recolectar la sensación grupal que estamos todos, lo pueden poner en el chat, esa es buena, una palabra o 2, algo cortito, una secuencia que hicimos de 15 minutos. Me encantó recibir tu sabiduría con tanta calidez. Ay, gracias. Bueno, es una sabiduría de años y con todos los deportistas, todos, arranco por acá. Libertad, muy bueno. Voy chequeando lo que escriben. Este es el pequeño ATM. Todos me preguntaban, ¿cómo es esto de la pequeña secuencia? ¿No? Y los que somos pedagogos sabemos que esto viene de una secuencia más grande, que se puede amplificar, pero se reduce y tiene sentido. Y esto lo puede hacer un deportista todos los días con algunos cuidados. Muchas gracias, maravilloso, gracias a vos. Muchísimas gracias, Marce. Chao, José. Lindo tenerte. Parte de mi recorrido también, como mucha gente que me acompaña, compañeros de ruta, como José Nero, Mariana Danani. Muy cálida. Gracias, Lauri, otra compañera de trabajo. Un placer escucharte. A ver, leo. ¿Querés leer vos, Ale, o leo yo? Amplitud Clara, Victoria Verdengo, que es alumna mía también. Con Victoria sí, podemos decir 30 años. Está por ahí. Sí, Ale. sí. Sí, Son sí. mi profe desde los 18 años que sos mi profesora. Ahí está, es verdad. ¿Ven? Y tengo 55 yo. Sí. Sí, sí. Gracias. Sí. No, Es gracias a hermoso. vos. Gracias. Ale, ¿querés leer vos un cachito o sigo yo? Cosas muy lindas. Leo. Dale. Gracias, Marce, siempre un placer escucharte. Sol Sánchez. Gracias, se me organizaron las dudas, jaja. Está ahí. No, esa era Sol y la otra era Aleti Baudín. Esa es Sol y la otra. Sí. Ah, perdón, les cambié los nombres. Si alguno se anima, se puede desmutar también, ¿eh?
Así todos tienen una voz, o escrita o sonora. La sensación de sentir que tenía alas, un vuelo total. Gracias, Marcela. Gracias, Un Luz. placer, qué linda metáfora. Son búsquedas de mayor liviandad, ¿no? De mayor libertad, liviandad. Olga. Esta de Alejandra. A ver. Ahí está. No, es que escribí, pero lo mandé a un privado, por eso bueno. no quería dejar. No, el ATM lo hizo mi compañero que hace ciclismo, hace bicicleta de montaña, y Sí. bueno, quedó feliz porque siente la espalda muy suelta y está encantado, así que gracias. Bueno, bien, 15 minutos, ¿viste? Esto es un poco lo que te era respuesta, ¿sí? Y ahí va. Gracias. De nada. Gracias, tranquilidad, sensaciones necesarias, María Esther, muchas gracias. Yo, al igual que a otra persona, hoy soy Sofi, es el ¿Qué tal, segundo Sofi? encuentro del que participo Sí, bienvenida. de este ciclo. Hace ya 3 años que había hecho mi última experiencia en Feldenkrais dentro de la carrera de expresión corporal, y Marce Sí. acabo de reconectar desde la práctica recién, y lo rico del cambio, ¿no? De cómo comienza uno, incluso el tono de la voz, ya de por sí. Y me hizo conectar con esa memoria, ¿no? que tengo de haber hecho la práctica años anteriores. Y bueno, y agradezco tanto a Marce como a todas las organizadoras por volver a conectar ahí, abrir el Qué espacio lindo. para hacerlo público. Sí, Me es hizo lindo. reencontrarme con el método. Qué bueno, Así sí, que gracias a vos y a toda la No, gente. gracias a vos por la devolución y darnos la posibilidad de esto, ¿no? Que se vuelvan a tejer redes o círculos que se vuelvan a cerrar y se abren otros, ¿no? Cuando cuento lo de los años de trayectoria, justamente es por lo lindo de que todo es espiralado, todo vuelve, ¿no? Alumnos de años y volvemos al método desde otro lugar. Está interesante esa circularidad del aprendizaje, me parece muy linda. Gracias. Y los que... Gracias. Y algunos que es la primera vez, ¿no? Como cada uno se sube al tren en su momento, ¿no? Como esto, ¿no? Como cuando está preparado, como cuando uno va a dar una clase, ¿no? Cuando es el momento para subirse a ese tren y volver a subir, ¿no? O hay gente que, incluso los profesionales, a veces dejamos de tomar clases mucho tiempo y después volvemos a ser alumnos. O sea, es infinito el proceso de aprendizaje y de refinamiento. Y siempre volvemos a encontrar un detalle. Yo esta secuencia tenía miedo de darla, digo, para algunos debe ser muy conocida, pero siempre hay un detalle nuevo, hay una forma nueva, un recorrido nuevo, un momento nuevo o distinto. Bueno, Ale, ¿querés cerrar? Le vamos a dejar el cierre al señor presidente, Carlos. Muy bien. Gracias, Roberto. Qué honor que me dan ustedes, ¿eh? Qué gustitos me doy yo también. No, yo había puesto que era ciertamente emocionante el hecho que algo breve sea tan impactante. Me parecía como algo muy significativo y realmente tengo que agradecerte en nombre de Asociación Feldenkrais Argentina, que somos no solo la comisión directiva, sino que somos bastantes más que ellos, somos 121. Agradecerte que vos hayas estado presente hoy y que hayas podido compartir con tanta generosidad tu experiencia, tu conocimiento, todo ese bagaje que vos decías espiralado, ¿no? En un encuentro que nosotros pensábamos para poder difundir fundamentalmente ese foco puesto en el deporte y que vos nos aportaste tanto. Así que seguramente no va a ser el último, ni mucho menos, pero el de hoy te lo quiero agradecer muchísimo, porque para nosotros la divulgación del método también tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con las cuestiones que aplican a temáticas y focos
diversos. Entonces, en el caso del deporte, bueno, lo enfocaste vos y también pudiste darnos la oportunidad de entrevistar a Crecimiento el otro día. Y de paso, si me permiten, quiero felicitar a mi compañera también, Alejandra Vera, que ha tenido la verdad que una coordinación de este encuentro que realmente me pareció muy buena y perfectamente podrías coordinar muchos encuentros de muchas otras materias realmente. Porque Gracias, Carlos, porque estaba bastante asustada. No, pero se te nota tu pasta docente, se nota tu pasta docente. Y solo para cerrar, pasar un chivo. Voy a pasar un chivo. Vamos. El lunes que viene, tenemos otro ciclo de divulgación. Que en realidad va a ser un ciclo de divulgación de una charla y clase también. Y luego va a haber otro encuentro el 31. ¿Y dirigido a dónde? Dirigido al método Feldenkrais y los adultos mayores. En un trayecto que hubo en un convenio con el PAMI y con algunos profesionales que trabajaban en centros de día de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a tener, que estaba acá, ya no está, creo, Maricel, vamos a tener la presencia de Maricel Kleiman, de Analia Chordoki y del profesor Rafael Barsky, que son aquellos que van a hablar de sus testimonios, también de su experiencia, también de las posibilidades que pudieron ellos tener y recoger de su trabajo con los adultos mayores. Eso va a ser este lunes 24 de mayo, digo por si lo quisieran difundir y les parece que puede interesar a alguien, el 24 de mayo, lunes 24 a las 19 horas. Y luego eso va a cerrar en el tema de adultos mayores el lunes 31 de mayo a las 17 horas, con una clase que va a dar la profesora Victoria Greenblatt, que también tiene un recorrido en este tema vinculado a la aplicación del método Feldenkrais a adultos mayores. Así que, si conocen a personas que pueda hacer bien este encuentro, que es nuestro objetivo, ¿no? Nuestro objetivo es tratar de que le haga bien a quien esté presente. Bueno, ya igual van a salir en las redes toda la difusión que ya viene saliendo, así que se van a enterar. Gracias a todos los que han estado, a los que no están ya porque se tuvieron que ir, a ustedes que están presentes, muchísimas gracias porque nos sentimos muy reconfortados cuando hacemos encuentros de este tipo. Así que buenas noches y muchas gracias.